Estimado profesor Giles y compañeros UPN, el día de hoy tengo bien dirigirme a ustedes para dar a conocer en esta T2 la empresa seleccionada por nuestro equipo de trabajo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y tenemos como invitado al jefe de la Oficina Técnica de Auditoría Interna y Control Interno. Lo presentamos, él es el licenciado Giancarlo Ricardo Helguera Ayulo, es contador público de la Universidad San Martín de Porres, egresado de la Maestría de Docencia Universitaria y Gestión Educativa, es miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú, él es, él es estudiante actual de un diplomado en Auditoría Financiera en ESAM y cuenta con 17 años de experiencia en auditoría interna en el sector retail y en el sector educación. Bienvenido, licenciado Helguera. Buenas tardes, Claudia, gracias. Aquí estamos. Bueno, empecemos. ¿Qué De significa acuerdo. para usted la auditoría? Auditoría en cualquiera de sus tipologías es la revisión especializada que permite o le da información suficiente al profesional auditor para que pueda emitir una opinión sobre lo revisado. Hay que tomar en cuenta para ello que el auditor va a aplicar procedimientos, va a buscar sustentos y se va a respaldar de toda la información que va a ir encontrando para que de esa manera pueda establecer una opinión al respecto. Desde mi punto de vista, la auditoría va a tener dos ejes fundamentales. El primero de ellos es la necesidad de tener una base teórica o estudios al respecto, ya que en cualquier tipo de trabajo y ahora más con la globalización debemos mantenernos actualizados y según la perspicacia que como auditores debemos tener con la finalidad de poder conocer y saber sustentar situaciones que puedan pasar como inadvertidas o comunes y que sin embargo puedan de una u otra manera significar hechos incorrectos, hechos que el auditor va a poder encontrar. Entonces los encuentra primero por los estudios que obtiene, que le dan la base teórica, y por la experiencia o la perspicacia que poco a poco va obteniendo en su profesión. Es muy importante que consideremos que la auditoría es realizada por un auditor que originalmente es de profesión contador. Eso hay que tomarlo en cuenta, ya que actualmente se le llama también auditores a otras personas que hacen revisiones, como por ejemplo estas revisiones de ISO o revisiones de calidad. Sin embargo, de la auditoría que estamos hablando o para la cual he venido a exponerte, es la auditoría que puede ser interna o externa y que puede tener ramas como la financiera, como la administrativa, como la de sistemas, pero siempre basándonos en que nace de un contador de profesión. Esto es importante que lo aclaremos para saber de qué auditoría en todo caso estamos hablando. En lo personal, considero que un profesional que decida ser auditor debe complementar esta parte de profesión con la parte de perspicacia, la debe complementar con valores morales básicos, como lo son la tolerancia, el respeto, la justicia, la honestidad, la veracidad, la libertad y la sabiduría. Todas estas habilidades blandas las tiene que acompañar con una actitud muy importante que es la de la independencia. Entonces, esta persona denominada auditor realiza sus procedimientos para obtener una opinión que se basa en una estructura de trabajo realizada que denominamos auditoría. Ok. Cuéntenos un poco de la historia de cómo nace la auditoría interna dentro de la UPCH. Ah, de acuerdo. Ok. La universidad sabemos que tiene actualmente, acaba de cumplir 59 años. Muchos años atrás, los 80, en los 90, en los 80 más o menos, contaba ya con una oficina de auditoría interna. Eh, yo obtengo un poco de esta historia a partir del año 2000. En el año 2000 se reactiva la oficina de auditoría interna, ya que en algún momento de años atrás se cierra la oficina. Entonces, en el año 2000 se reactiva la oficina con un jefe y dos asistentes que se encargan de la auditoría interna de toda la universidad. Debemos de tomar en cuenta que la oficina nace en el año 2000 con el nombre de Oficina Técnica de Auditoría Interna y Control Interno, y que viene a ser un órgano de apoyo del rectorado. Esta oficina, que está a cargo de un jefe denominado auditor interno, se compone además de dos asistentes de auditoría, como te lo mencionaba. El Reglamento General de la Universidad Cayetano Heredia nos refiere en el artículo 70
¿sí? 70, refiere que la Oficina Técnica de Auditoría y Control Interno es un órgano de apoyo del rectorado y se encarga del control de los actos administrativos mediante diferentes procesos de auditoría. ¿De acuerdo? Asimismo, en este mismo reglamento hay otro artículo que es el 62, que en este reglamento refiere que la Oficina Técnica de Auditoría y Control Interno depende exclusivamente del rector. Entonces, ahí está la estructura que de una u otra manera denota la independencia de la Oficina de Auditoría Interna, ya que funge como una oficina técnica de apoyo al rector, que es el máximo ente de la universidad. Ok. Descríbanos cómo en la UPCH se realiza la metodología de la auditoría, es decir, cuál es la información vital que ustedes manejan, cuáles son los puntos críticos y cuáles son los resultados realistas. Ok. Bueno, para la ejecución de los trabajos de auditoría en la Oficina Técnica de Auditoría Interna y Control Interno en la universidad, nosotros de antemano efectuamos un plan de auditoría. Este plan de auditoría está realizado, está completado y está revisado antes de que finalice cada año calendario. Normalmente en diciembre, luego en la quincena de diciembre. Este plan se comienza a ejecutar a partir del 1 de enero del año siguiente. ¿De acuerdo? Hay que tomar en cuenta que este plan es la base o es la estructura para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo. Sin embargo, este plan suele sufrir modificaciones durante el año. Si bien yo tengo ya actividades planificadas para todo el año, puede sufrir algunas modificaciones, ya que de manera regular o de manera eh, de una u otra manera no esperada, surgen diferentes situaciones o solicitudes de auditoría de diferentes áreas. Entonces, cuando nos llega una situación inesperada en la cual la Oficina de Auditoría Interna tiene que entrar o algún área solicita una auditoría interna por el motivo que vaya a ser, entonces lo que origina es que cuando se aprueba que la oficina intervenga en estas situaciones inesperadas o solicitadas, lo que tenemos que hacer es hacer una reprogramación del plan. Muchas veces algunas auditorías que ya están en el plan pueden correrse para los siguientes meses o diferentes momentos, o bien pueden comenzar a suplantarse. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, si nosotros vamos a efectuar, por ejemplo, una auditoría fuera del plan, esto va a depender de la magnitud de la misma para que sea autorizada de inclusión. Si es una actividad urgente, normalmente el mismo auditor decide su inclusión inmediata, ya que hay situaciones en las que no puedes esperar ni siquiera medio día luego de conocerla, tienes que actuar de inmediato. Sin embargo, hay otras situaciones donde lo que hace el auditor es requerir una aprobación superior ¿para qué? Para poder sacar del plan algo que ya se había previsto e incluir esta actividad. ¿Por qué debemos cambiar actividades y no hacer todas? Porque debemos calcular el tiempo, debemos calcular el esfuerzo humano y todo lo que tenemos a disposición para poder trabajar. Entonces, si sabemos que tenemos una jefatura, dos asistentes, pues tenemos que distribuir el trabajo de manera que podamos cumplir con lo que se haya acordado, ¿no? Entonces, luego ya que esto está autorizado y se ha decidido ingresar, pues este plan se va modificando y en algunas ocasiones las actividades ya planteadas pueden pasar al año siguiente. Entonces, nosotros nos basamos para poder hacer nuestro trabajo, nuestra metodología, nos basamos en un poco en la estructura que nos dan las NIAs. Cuando nosotros revisamos las NIAs, que son las normas internacionales de auditoría, nos hablan de tres aspectos fundamentales de una auditoría o de tres momentos de la auditoría y que son los momentos que nosotros trabajamos. El primero que es la planificación, el segundo que es la ejecución y el tercero que es la finalización o el informe. ¿De acuerdo? Entonces trabajamos con esta metodología. Oportunamente te voy a ir explicando más o menos en qué consiste cada etapa. ¿De acuerdo? Cada auditoría es diferente. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a recibir un encargo o cuando ya lo tenemos en el plan es estudiar esta auditoría, ya que esto nos va a permitir conocer qué vamos a aplicar, qué procedimientos, qué métodos vamos a aplicar, qué documentos necesitamos para conocer lo que vamos a auditar. Ahora bien, la Oficina de Auditoría Interna de la Universidad Cayetano tiene lo que llamamos un archivo permanente. En este archivo permanente nosotros guardamos información que es, como su nombre lo dice, permanente y que de una u otra manera nos sirve como base para
la mayoría de las auditorías. Por ejemplo, el reglamento del que te hablé en la anterior pregunta. Tenemos los estados financieros de la universidad, tanto los emitidos por contabilidad como los dictaminados por auditores externos. Tenemos otra documentación propia de la universidad, ya sea información de facultades, ya sea información de oficinas, MOF, ROF, y toda esa información que es básica y que es fundamental para toda la universidad, porque esa es la información que nos va a servir como base, independientemente de la profundidad a la que vayamos a llegar en la auditoría y que nos pueda requerir otro tipo de información. Entonces, cuando ya tenemos, ya te estoy explicando, tenemos un plan, tenemos un archivo permanente que son aspectos básicos para nosotros, tenemos formatos con los cuales trabajamos, entonces ya con esa información comenzamos a estructurar nuestra auditoría. Y nuestros puntos críticos, bueno, para la universidad y para la oficina de auditoría, el punto crítico o el punto que más trabajamos en todo caso y que es por el que estamos en la universidad es la supervisión constante del control interno. La universidad tiene un control interno establecido en normas y procedimientos que poco a poco lo estamos mejorando a medida que pasa el tiempo, vamos haciendo mejoras y cambios o actualizaciones, vamos implementando nuevas cosas o retirando aquellas cosas que de una u otra manera no ayudan lo que quisiéramos que ayuden. Entonces, nos mantenemos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año revisando constantemente el control interno en dos tipos de auditorías. La auditoría que es permanente y la auditoría que es temporal. La auditoría permanente o los procesos de auditoría permanente son los que yo hago todo el año y que me ayudan a revisar principalmente lo que para la universidad son sus activos principales y que son o pueden llegar a ser de fácil conversión en efectivo. Por ejemplo, el efectivo, los suministros que están en los almacenes, el dinero que se entrega a los trabajadores como entregas a rendir cuenta, los préstamos que pueda tener el personal, las cajas chicas, los fondos sencillos, los activos fijos. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte y es la que normalmente nosotros atacamos durante todo el año. Es por eso que si viéramos desde arriba cómo trabaja la Oficina de Auditoría Interna, pues todo el año está haciendo esta revisión. Tú nos ves todo el año, todos los meses del año, nos ves haciendo arqueos de caja, nos ves haciendo inventarios de activos, viendo los procedimientos establecidos, qué pasa si los equipos más vulnerables se pierden, si no se pierden. Entonces, eso es para nosotros una auditoría permanente. Ujú. ¿Cuáles son las temporales? Las que son específicas. Es decir, por ejemplo, vamos a revisar durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, vamos a hacer una auditoría, por un ejemplo, de la Facultad de Ciencias y Filosofía. ¿Ok? Entonces, como es una actividad específica y vamos a abarcar toda una facultad, pues lo que hacemos es más o menos medir el tiempo y estructurar cómo vamos a hacer nuestro trabajo. Pero como verás y te he explicado, esta temporalidad se da por el tiempo. Yo voy a hacer mi trabajo solo de octubre a diciembre. Quiere decir que en octubre arranca mi planificación y en diciembre termina o concluye mi informe. Luego de ahí, yo no voy a volver a ver directamente o específicamente la facultad. La voy a ver cuando haga mis trabajos permanentes, pero introducirme a la facultad y ver todos sus procedimientos y ver qué puede mejorar y ver sus registros contables, eso lo hacemos en este tipo de actividades temporales. Ok, nos vamos a la siguiente pregunta y creo que ha explicado un poquito cómo se realiza la etapa de planeación. O sea, vamos a ir etapa por etapa, ¿no? Primero la de planeación, luego la instrumentación, la etapa de examen y luego la etapa de informe. Como le pregunta, ¿cómo se realiza la etapa de planeación? ¿Cuál es el propósito de la auditoría interna dentro de la UPCH? ¿Qué acciones desarrollan? ¿Cuáles son las secuencias? ¿Y en cuánto tiempo aproximadamente lo realizan? De acuerdo. Aquí tenemos que tomar en cuenta algo. Estamos hablando de una oficina de auditoría interna. Entonces, el auditor interno, a diferencia del externo, es una persona o un equipo de personas, la oficina, que ya conocen a la universidad, que ya tienen conocimiento, ya están adentro de la universidad. Entonces, para nosotros es más fácil poder entender muchas cosas que suceden o ya las conocemos de antemano antes de la auditoría. Para efectos de la etapa de planeación, debemos de tomar dos aspectos que son fundamentales.
Si la auditoría está programada en el plan anual de trabajo que te comentaba antes, esta auditoría ya tiene desde la planificación el cálculo promedio del tiempo que vamos a demorar. ¿De acuerdo? Y lo que corresponde es que al momento que ya le toca comenzar esa auditoría, la jefatura de la oficina hace la encargatura de ese trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, refiere qué auditor de los asistentes o si la misma jefatura es la que se va a encargar de esa auditoría. Cuando la persona que va a realizar esa auditoría toma conocimiento de este trabajo, entonces revisa cuál es la solicitud, si es que antes hubo una solicitud, o cuál es el objetivo de esa auditoría, por qué le hemos puesto en el plan anual, y en base a eso comienza a ver qué información tenemos que nos pueda servir para entender el trabajo que vamos a realizar. Revisamos el archivo permanente, revisamos información que poco a poco hemos obtenido o que ya de antemano habíamos recogido. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información, que es la primera que tenemos de base, normalmente hacemos en auditoría lo que llamamos un requerimiento de auditoría 1. Este requerimiento de auditoría 1 lo hacemos en la etapa de planificación o de planeación porque vamos a pedir información básica de lo que vamos a auditar. ¿Para qué? Para conocer, para saber qué es lo que vamos a auditar, con qué contamos, qué vamos a necesitar y qué procedimientos vamos a realizar. Como te dije anteriormente, para la Oficina Técnica de Auditoría Interna y Control Interno de la Universidad, nuestro proceso de auditoría solo tiene tres etapas, tres. La planificación, la planeación o planificación, la ejecución y el informe. Entonces, en la planificación, como te decía, si lo tenemos en el plan anual, pues lo asignamos al auditor, a dar información en solicitud o por una emergencia, ahí sí corresponde que veamos cuál es el objetivo, qué queremos hacer, por qué estamos metiendo esta auditoría, calcular el tiempo que vamos a demorar, que normalmente estas auditorías que se ingresan suelen ser más rápidas que las que ya están programadas en el plan. ¿Por qué? Porque suelen ser auditorías mucho más específicas cuando son solicitadas. Es decir, queremos llegar a un punto específico, a un punto eh, tal que nuestra revisión no es tan grande, sino es mucho más puntual. Entonces, si bien eh, las dos tienen una planeación, una viene ya de un plan anual y una se incorpora. La que se incorpora se le da el tiempo y se asigna igualmente al auditor encargado. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un formato donde establecemos la planificación y ponemos toda esta información que recabamos para conocer el proceso. Como nuestra auditoría tiene tres etapas, es en esta etapa de planificación que nosotros comenzamos a establecer los procesos que vamos a realizar, los procedimientos que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos. Vamos a indagar, vamos a observar, vamos a inventariar, vamos a calcular. ¿Por qué vamos a calcular? ¿Qué es lo que vamos a calcular? ¿Qué es lo que no vamos qué es lo que no vamos a hacer, qué es lo que sí vamos a hacer? Entonces, de esta manera, permíteme, por favor, voy a conectar la laptop para que no se me vaya la corriente. Ok. En esta etapa de planeación, comenzamos nosotros a ver qué procedimientos vamos a aplicar y cuál es la razón de aplicarlos, sobre qué lo vamos a aplicar y qué es lo que vamos a buscar o qué queremos con ello. De igual manera, en esta etapa de planeación, nosotros vamos a reconocer nuestra muestra. Recuerden que en auditoría, nosotros no vamos a trabajar con el 100% de las operaciones que se encuentran dentro de lo que vamos a revisar, porque puede ser un trabajo muy tedioso y que no nos lleve a ningún fin. Lo importante es tomar una muestra representativa. Entonces, identificamos la muestra para saber sobre qué vamos a aplicar nuestros procedimientos. Aquí es importante tomar en cuenta algo. He leído en muchas fuentes cuando hacemos diferentes revisiones y un poco la teoría de la auditoría, donde digan que la etapa de planeación suele ser la más larga del proceso. Sin embargo, por experiencia propia y en lo que corresponde al trabajo que realizamos, no es la parte de planificación la más larga, por lo menos no para nosotros. Ahora, ¿por qué? Bueno, yo creo que el principal motivo es porque ya venimos trabajando con la universidad durante tantos años que ya hay cosas que para nosotros ya son conocidas de antemano. Entonces, la planeación ya se torna un poco más a puntos específicos cada vez que realizamos una auditoría, pero de la manera general ya lo conocemos. Es por ello que lo más probable es que por ese motivo es que para nosotros la planeación no es la etapa más larga.
La etapa más larga viene a ser para nosotros el de la ejecución. ¿De acuerdo? Esta planeación o planificación incluye procedimientos y documentos. Procedimientos que vamos a aplicar y documentos necesarios para conocer lo que vamos a revisar y se estructuran o se mapean en un Excel que llamamos planificación de auditoría, que es un Excel simple creado por la oficina. ¿De acuerdo? Este Excel que contiene la planificación es aprobado para que el auditor encargado pueda comenzar a ejecutar su trabajo. Esta planificación es aprobada por la jefatura. Luego que la jefatura aprueba esta planificación, está de acuerdo con esta planificación, es que comienza la segunda etapa del proceso. Ok. ¿Cómo se realiza la etapa de instrumentación? Ya. Por lo que he leído, la etapa de instrumentación es aquella donde yo voy a reconocer o acoger todos los procedimientos que voy a aplicar. Entonces, por teoría te lo puedo responder, sin embargo, en lo que realmente sucede para nosotros, nuestra etapa de instrumentación está dentro de nuestra etapa de planificación. Ya yo en planificación digo, oye, voy a indagar, voy a observar, voy a calcular, voy a inventariar, voy a tener entrevistas, ¿qué voy a conseguir con esto? ¿De acuerdo? Entonces, aquí debemos tomar en cuenta y quiero remarcar nuevamente que nosotros nos basamos en la planificación según lo que la NIA 300 nos pide. Luego nos vamos a la ejecución según nuestra NIA 320 y hacemos nuestro informe y nuestros resultados según la NIA 700. Hay que tomar en cuenta algo que es muy importante. Cuando nosotros revisamos las normas internacionales de auditoría o diferentes normas de auditoría, no todas son muy específicas en el tipo de auditores o en el tipo de auditorías en las cuales se debe aplicar. Por ejemplo, si yo reviso las NIAs lo que me dicen es que debo aplicar las normas internacionales de auditoría para los procesos de auditoría financiera. Ok. Entonces, de antemano, entiendo que cuando yo voy a realizar una auditoría financiera, debo aplicar NIAs. ¿Y quiénes realizan las auditorías financieras? Los auditores externos. Sin embargo, eso no me excluye como auditor interno para que yo pueda tomar elementos que son para mí importantes o fundamentales de las NIAs y los aplique a mis procedimientos como auditor interna. Es decir, las normas no me dicen no utilice las NIAs auditor interno. Es por ello que yo también las utilizo y las aplico. También utilizo pues otra normatividad que es propia de los auditores internos, pero las NIAs me sirven mucho para mi trabajo. ¿De acuerdo? En esta etapa, entonces, de instrumentación, entiendo que se establecen los procedimientos que, como te lo digo, o te lo he mencionado ya, nosotros lo aplicamos en lo que conocemos con la etapa de planificación. Ok. Y cuéntenos, ¿cómo se realiza la etapa de examen? Ya. ¿Cuáles son los Ujú. propósitos, Bueno, el tipo de análisis que usan? listo. En la etapa de examen, que nosotros llamamos la etapa de la ejecución, ya nosotros aplicamos todos los procedimientos que hemos establecido. Estos procedimientos nos permiten validar lo que encontramos. Validar documentos, validar registros contables, validar montos, validar existencias, por ejemplo. Entonces, si me toca hacer un inventario, el inventario me va a permitir dos cosas. Primero, reconocer la existencia de lo que estoy inventariando, ya sean suministros, es decir, estos bienes de consumo, o de venta, en el caso de la universidad es la mayoría consumo, o reconocer la existencia de activos fijos. Esto me permite de antemano el inventario. Sin embargo, el inventario también me permite valorizar o darle conformidad a la valorización que contablemente me den estas existencias o estos activos fijos. ¿Por qué? Porque no solo veo que existan, sino veo que existan en la forma física necesaria para que valgan lo que dicen mis registros o mis libros contables. Entonces, por ejemplo, esta es una forma de validar con los inventarios los activos fijos y las existencias. Hacemos cálculos. Si estamos hablando de nuestra cuenta 62, por ejemplo, que son cargas de personal, en los procedimientos de auditoría interna, cuando vamos a revisar algún punto específico y existen las cargas de personal, volvemos a calcular la planilla como se calculó para los registros que me han entregado. Contabilidad me entrega unos registros que vienen o que nacen de recursos humanos, de la Dirección Administrativa de Personal. Entonces, yo en mi auditoría vuelvo a calcularlos para saber si las aplicaciones que han hecho son correctas en montos, en importes.
¿De acuerdo? Entonces, esos son, por ejemplo, nuestro procedimiento de cálculo. Yo vuelvo a calcular y me va a decir si tu cuenta 62 de personal está bien calculada, es conforme. Ojo, en cálculo, ¿ah? No en otros procedimientos que pueda aplicar en gastos de personal o en gastos de planilla. Otra de los procedimientos que utilizamos es, por ejemplo, la indagación. Lo que pasa con la indagación desde mi punto de vista es que me permite en cualquier circunstancia, en cualquier momento, aprovecharlo para buscar información. Comienzo, por ejemplo, estoy auditando a la oficina en la que tú trabajas. Entonces te encuentro en el pasillo y te hago algunas preguntas referentes a tu oficina que son parte de mi auditoría. Y comienzo a indagar y comienzo a ver qué está pasando. Y esta indagación me permite o me da un camino, me comienza a abrir el camino para ver por dónde tengo que ir y dónde tengo que buscar un sustento. En lo particular, la indagación a mí me parece que es muy importante. O sea, la indagación es como que uno de los procedimientos más informales, pero que te ayuda muchísimo. Yo aprendí mucho eso de lo que yo podría llamar mi mentor en auditoría interna, porque yo me acuerdo que cuando queríamos buscar información, lo que hacíamos era irnos a tomar un café y nos encontramos casi por casualidad, digamos, con las personas que queríamos encontrarnos y conversábamos, estábamos en las instalaciones de la universidad, en los jardines, y ahí comienzas a entender las cosas, a reconocer información. Pero ojo, hay que tomar en cuenta, y esto también lo digo de manera personal, la indagación, si bien, como te lo estoy diciendo, es una de las herramientas más importantes o de los procedimientos más importantes o que te dan más información, no me va a ayudar al final al 100%, porque la indagación me lleva al camino, pero todo lo que yo haya recabado en la indagación, tengo que sustentarlo, tengo que buscar el sustento, porque la indagación es que yo me ponga a conversar contigo, que por ahí de una u otra forma esté mirando, esté jalando información. Pero ojo, ¿cómo lo sustento? Ahí es que vienen los otros procedimientos. Por ejemplo, algo más formal que una indagación y que es más directa es la entrevista. Pero para la entrevista te tengo que decir, Claudia, podemos entrevistarnos, vamos a llenar un formato de entrevista, permites que te grabe para que la información que me des me sirva como sustento de mi auditoría. Entonces, ya es un procedimiento más formal, eh, parecido a la indagación, pero es más formal y sí me quedaría como un sustento. Entonces, aplicamos todos nuestros procedimientos de auditoría. La idea con todos los procedimientos que apliquemos o que hayamos dicho que vamos a aplicar en esta etapa de ejecución o de examen, que es como me lo mencionas, lo que nos va a permitir es comenzar a recabar información, sustentos, y voy a comenzar a encontrar observaciones, aspectos que en lo particular deberíamos mejorar o que en el proceso de auditoría entendemos que no están bien, aspectos que pueden ser graves, no tan graves, ligeramente graves. Entonces, comenzamos a darle un nivel a estas observaciones y para poderlo observar como tal cuando termine nuestra auditoría, tenemos que buscar las evidencias necesarias. Y eso lo hago en esta etapa. Comienzo a buscar las evidencias necesarias y una vez que las ubique y diga, ok, puedo observar esto porque aquí tengo la evidencia que sustenta mi observación. Ojo, si no tengo evidencias, no puedo observar nada. Si algo me dijeron en un proceso de indagación, si algo escuché, si algo vi por ahí, tengo que sustentarlo para poder observarlo. ¿De acuerdo? Entonces, comienzo a observar y todo este proceso en que yo hago mis procedimientos, que yo busco los sustentos, que yo empiezo a evidenciar observaciones, van a formar parte todos ellos de mis papeles de trabajo. Entonces, mis papeles de trabajo que se encuentran identificados, que se encuentran referenciados, van a comenzar a- a estructurar toda mi etapa de ejecución. Y todo lo que yo diga en mi informe de auditoría, que es otra etapa, todo lo que yo diga ahí, tengo que tenerlo dentro de mis papeles de trabajo. Porque puede suceder que en algún momento alguien reclame o que en algún momento hay un problema con ese informe y lo primero que me van a preguntar, quien tenga que preguntarme es, ¿por qué observaste esto? ¿O por qué dijiste aquello? Y ellos se sustentan en los papeles de trabajo. Entonces, mi etapa de ejecución culmina con mis papeles de trabajo estructurados.
Mis papeles de trabajo que en la actualidad ya no solamente son físicos, si nosotros nos vamos a algunos años, pues los auditores se llenaban de papeles de trabajo físicos. Ahora son más digitales que físicos y ahora con el teletrabajo y esta forma en la que tenemos que adecuarnos de trabajar, pues ya suelen ser más digitales, mucho más digitales que físicos. Entonces, esta etapa de examen termina con mis papeles de trabajo listos que sustentan todos mis procedimientos establecidos y que me llevan ya a tener una opinión acerca de lo que estoy auditando. Nos ha respondido ya la etapa de informe. ¿Cómo? No, La, no he de- respondido a la etapa del informe. la etapa del informe, entonces, ¿cómo se realiza dentro de la organización educativa? Ya tengo mis papeles de trabajo porque he ejecutado todos mis procedimientos. Ya el auditor ha creado una idea o una opinión de lo que ha encontrado, porque lo ha trabajado. Ahora viene la etapa de mi informe. Mi informe, una vez tengo mis papeles, tengo mis evidencias. Entonces, este informe tiene una estructura que es creada por la misma oficina, con las actualizaciones que normalmente las hacemos de manera anual. Es decir, cada año vemos qué sacamos o qué le ponemos al informe en cuanto a estructura. Básicamente, un informe de auditoría interna en la universidad, porque no existe para auditoría interna un formato o un preformato establecido en alguna norma. Pero nosotros, ¿cómo lo trabajamos? Pues tenemos una parte introductoria. Un poco en la parte introductoria vamos a indicar cómo llegamos a realizar ese trabajo o por qué motivo. Tenemos un alcance. El alcance en el proceso de auditoría en una auditoría es muy importante. Eh, ¿Por qué? Porque el alcance lo que le va a decir a quien lee el informe es, esta auditoría se ha realizado, por ejemplo, para este periodo. Yo he revisado el año 2019. He revisado desde el 1 de julio del 2000 hasta el 31 de diciembre del 2015, por ejemplo. Hay un alcance de tiempo y una temporalidad. También este alcance nos va a decir dónde he auditado. Por ejemplo, yo podría hacer una auditoría de una sede de la Universidad Cayetano, podría ser la sede de Miraflores, solo lo que hay en la sede de Miraflores. Entonces, mi alcance es de lugar, ¿cierto? Voy a delimitar el lugar en el cual está mi auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento hay una observación en otra sede, nadie me puede decir auditor, ¿por qué no lo consideraste? Porque mi alcance está diciendo qué es lo que yo iba a auditar. Si hay algún problema fuera de mi alcance de tiempo, también es algo que normalmente no lo veo, porque no está en el periodo de tiempo que yo estoy revisando. ¿De acuerdo? También en el alcance nosotros ponemos algo que se llama limitación al alcance. ¿Qué es una limitación al alcance para nosotros? Una limitación al alcance viene a ser cuando yo no logré conseguir algo. Por ejemplo, estoy haciendo un informe especial sobre todas las cajas chicas que hay en la universidad. Bueno, es un ejemplo simple. Pero hay una oficina o hay dos oficinas que no me permiten hacer el arqueo, no me dan el acceso. Ok. La jefatura está de vacaciones y no quieren. Puede pasar cualquier motivo, la oficina está cerrada, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Limitar mi alcance, es decir, este informe o esta auditoría se ha realizado en base a todas las cajas chicas o fondos fijos que se encuentran distribuidos en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a excepción de tal caja y tal caja a la cual no tuvimos acceso, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo simple, pero un poco para que entendamos cuándo tenemos una limitación al alcance. Luego de ello vienen mis objetivos. Importante, ¿por qué estoy haciendo la auditoría? ¿Y por qué es importante los objetivos? Porque mis conclusiones van a ser en base a mis objetivos. Si yo tengo 3 objetivos, debo tener 3 conclusiones. ¿De acuerdo? Luego viene el desarrollo del informe donde ya explicamos qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué hemos encontrado. ¿De acuerdo? Depende del tipo de auditoría, la parte del desarrollo va a variar. Puedo hacerlo con subtítulos, puedo hacerlo directo, redactando directo lo que quiero, puedo poner estados financieros, puedo no ponerlo, o sea, va a depender mucho de lo que yo quiera mostrar como resultado de mi trabajo. Posteriormente a ello vienen las conclusiones. Como te digo, en base a los objetivos. Si tengo 3 conclusiones, tengo 3 objetivos. Y finalmente las recomendaciones, que es algo en lo cual normalmente siempre aterriza un informe de auditoría interna. En el caso de las recomendaciones, por lo menos deben ser en cantidades iguales a las conclusiones y objetivos, si así lo queremos. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Si yo amarro
un objetivo con una conclusión, puedo amarrarle una o más recomendaciones. Como también puedo concluir que no encontré que es una opinión limpia, que no encontramos nada fuera de lo regular, entonces no necesariamente va a tener una recomendación. Pero normalmente las recomendaciones también tratamos de amarrarlas a las conclusiones y por ende los objetivos. Este informe de auditoría que se redacta pasa a la jefatura. Eso es muy importante. En la auditoría interna de la Universidad Cayetano es el jefe el que da el visto bueno al informe. Ujú, ¿Por qué? Porque ya la jefatura con otra visión mira qué es lo que se está diciendo en el informe, ¿de acuerdo? No solo en cuanto a contenido, sino en la forma en la cual lo decimos. Es muy importante jugar con los sinónimos, jugar con el tipo de expresión para un informe por lo menos de auditoría interna. Y los auditores externos también lo realizan, porque hemos tenido muchas reuniones al respecto cuando nos han visitado y siempre comenzamos a afinar términos o palabras que el que redactó el informe no lo vio en ese momento, pero otros ojos sí lo pueden notar y es válido que afinemos el informe de esta manera. En nuestro caso, una vez que en la jefatura validamos este informe pasa en borrador al máximo representante del lugar que ha sido auditado o a la persona encargada como enlace de la auditoría. Por ejemplo, si voy a auditar una facultad, puede ser el vicedecano, ¿verdad? ujú, Si voy a auditar la Dirección General de Administración, depende del área que vaya a auditar, hay un director que va a recibir mi informe en borrador. ¿Por qué en borrador? Porque actualmente la auditoría no se trata de eh, sorprender a nadie, sino se trata de ayudar a que mejoren los procesos. Y si es auditoría interna, va a ayudar a que mejoren los procesos de control interno. Entonces, yo le mando en borrador para que esta persona, que es la que va a dar la cara cuando yo dé el informe, porque cuando yo emita el informe y lo emiten las autoridades, la autoridad va a llamar a esta persona y va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué auditoría dice esto, esto y esto? Entonces, esta persona tiene que exponer sus puntos. Le ujú, mandamos el informe en borrador y esta persona tiene un tiempo prudencial para respondernos. Primero, puede responder dando conformidad o segundo, puede decir que no está de acuerdo con algunos aspectos, que es válido porque puede ser que yo no interpreté bien un documento o que adicionalmente tenían otro documento que puede ayudar a levantar la observación, por ejemplo. Como también puede dar una opinión a cada observación. Si esta persona da una opinión, fácilmente podemos incluir la opinión en el informe. Ponemos la observación, ponemos la recomendación y luego ponemos lo que podemos llamar comentarios de los auditados, ¿no? O comentarios de la parte auditada. Y ellos pueden hacer algún tipo de comentario si lo desean. Si en este tipo prudente encontramos respuesta hacia el borrador, lo conversamos, lo afinamos si es necesario. Y si no tenemos una respuesta en el tiempo pautado, recién ahí sale el informe de auditoría. Para el caso de nosotros, desde el año 2015 más o menos, comenzando el 2015, los informes de auditoría son de manera digital, es decir, no se imprimen, se mandan en un archivo de PDF. Y por excepción, cuando es necesario, se emite un informe en físico. Por ejemplo, hay autoridades o hay personas que son auditadas que requieren o manejan todavía información física. Entonces, no, por favor, yo quiero mi informe en físico. De acuerdo, se le emite, pero la mayoría de estos suceden de manera digital. Asimismo, debemos considerar que ya este informe de auditoría que sale con un número y que este número inicia cada año. Entonces, el informe de auditoría tiene el número, tiene la palabra, las letras AI de auditoría interna y el año de emitido. Este informe contiene información confidencial y como tal se indica, tiene un sello dentro del informe que dice confidencial. Con esta confidencialidad, nosotros alertamos a la persona a la que le estamos entregando el informe que este no debe ser transmitido o no debe ser divulgado a personas no autorizadas, a menos que sea necesario por aspectos legales o por aspectos propios del trabajo. Pero si no, son informes que normalmente quedan en direcciones o en jefaturas de las oficinas. De esa manera emitimos el informe y ya tenemos nuestra etapa de conclusión o de informe. ok. Y para finalizar nuestra entrevista, ¿cómo se realiza la etapa de seguimiento? De acuerdo. Ok. Cada informe de auditoría contiene, como lo dije, recomendaciones. Entonces,
esta etapa de seguimiento, nosotros le hemos venido afinando a medida que han pasado los años. Anteriormente, estructurábamos unos meses claves para hacer seguimiento. Ujú. Posteriormente, ya desde el año pasado, nosotros hacemos el seguimiento durante todo el año. Es decir, el auditor encargado que tuvo una auditoría, que emitió un informe, tiene que asegurarse de que el auditado implemente las recomendaciones que se le han dado. Pero como estamos hablando de una auditoría interna, nosotros aquí en la universidad no somos tan drásticos de decir yo te recomiendo esto y lo implementas. No, el auditor puede sustentar también por qué no podría implementar una recomendación o por qué no la podía implementar en un corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces, se hace la ejecución de la etapa de seguimiento de recomendaciones durante todo el año. Actualmente nosotros estamos este año por emitir una normatividad que va a salir, que va a ser de uso obligatorio en la universidad, donde se va a indicar cuáles son los tiempos y las formas en las cuales un auditado debe implementar e informar la implementación de cualquier recomendación de auditoría. ¿De acuerdo? Entonces, esta normatividad debe salir este año, si es que la pandemia nos deja, o si no el otro año, pero ya la tenemos en borrador. Y lo que va a permitir es darle una mano a auditoría interna para poder lograr que estas recomendaciones se implementen en la medida de lo posible, o por lo menos que las tomen en cuenta. ¿Y a qué me refiero? Que el auditado sepa, tengo 5 recomendaciones, ok, a medida que pasa el tiempo, 15 días después de la auditoría, un mes después de la auditoría, podemos ya comenzar a tener recomendaciones implementadas, recomendaciones en proceso de implementación y un nivel que nosotros agregamos en la oficina de auditoría interna para la universidad, que es un nivel llamado no aplicable. En algún momento puede haber una recomendación no aplicable. ¿Por qué? Porque el auditado, perdón, puede sustentar de diferentes maneras que una recomendación no la van a poder aplicar. O hay circunstancias en las cuales ha pasado un poco el tiempo y ya cambia el escenario, donde ya no es necesario aplicar la recomendación y la consideramos como no aplicable. Entonces, finalmente, esta etapa se realiza durante todo el año. Ok. Bueno, llegamos a la parte final de la entrevista. Muchas gracias por la entrevista y por el tiempo, licenciada Alguera. Esperemos que no sea la primera, sino una de tantas. Muchísimas gracias. Claudia, gracias a ti. Yo también espero que no sea la última vez. Hasta luego, que estés bien.